¿Cuántas veces no nos han preguntado, Ari? Pero es que, ¿cómo hacen para vender preconstrucción? ¿Cómo llegan a ese Llega cliente ese cliente que quiere comprar preconstrucción? Porque a mí solamente me quieren comprar propiedades de reventa y ya. Aquí les estaremos contando todo en este episodio sobre cómo vender preconstrucción. Todos los cómo- secretos, todo Exacto. lo que hacemos. ¿De dónde conseguimos esa lead y realmente cuál es ese cliente más viable que nos compre una preconstrucción? Mi nombre es Neymar Carrero y estoy súper bien acompañada de Ariadna Rojas. Hoy vamos a estar hablando sobre eso. Y nena, te quiero preguntar, ¿de dónde vienen la mayoría de tus transacciones? O sea, ¿lo que tú vendes es reventa? ¿Es preconstrucción? Es preconstrucción y son clientes internacionales. Clientes internacionales. ¿Y de dónde consigues todos esos clientes internacionales? Porque imagínate, tú estás en Miami y la pregunta que la mayoría de las personas dicen es, ok, ¿cómo le llego yo a esas personas? ¿En qué países? ¿Qué haces? Campañas de generación de leads. Que por cierto tenemos una guía de generación de leads que las pueden encontrar en la descripción y pues por supuesto nosotros se las enviamos, se las hacemos llegar porque ahí está el paso a paso de cómo nosotros montamos una campaña de generación de leads para no explicarlo acá en La parte podcast, técnica. obviamente, pero esto es como lo clave. Nos enfocamos en la preconstrucción, Sí, nos enfocamos en clientes internacionales sí, y llegamos a los clientes internacionales por generación de leads. sí, correcto, todo correcto. Y la generación de leads, o sea, ¿qué es lo primero que tú le recomendarías a una persona que quiere empezar a vender preconstrucción y de repente tiene años ya haciendo un mercado local? Es que si tienes tantos años haciendo mercado local, primero es tu mindset. O sea, es como tener la claridad de que tienes que aprender nuevas cosas y que tienes que abrir tu mente a que vas a hacer cosas diferentes y que te vas a encontrar en una posición de incomodidad al principio. Porque quizás en nuestro caso, nosotras comenzamos, aunque comenzamos en un principio queriendo ser listing agents, Porque eso es lo que escuchábamos, que era lo mejor y pues por ahí. porque nos metíamos. ¿cómo era el dicho? To last, you have to, ¿cómo? List. Yo no Exacto, sé. una cosa así. No hagamos el ridículo aquí en la Por favor. economía. Pero miren, o sea, Ajá, entonces, la idea es, ok, primero abre tu mente y de que vas a hacer cosas distintas. Ya definiste que vas a vender preconstrucción y que, ojo, no necesariamente tiene que ser cliente internacional, porque también dentro del equipo vemos personas que tienen mucho éxito, que están vendiendo preconstrucción, sí. pero A ver, cliente local. exacto, o sea, yo por ejemplo, para una persona que de repente como una persona que ya viene trabajando como agente inmobiliario o bueno, independientemente de que tenga tiempo o no, yo creo que lo primero es conocer esos proyectos, ¿no? O sea, como que ir a las visitas y entender qué es una preconstrucción, cómo Ok. se vende la preconstrucción, porque no la vamos a vender de la misma manera como vendemos una casa que ya está construida, que ya está lista, que tú puedes llevar al cliente, caminarlo y mostrarlo. Sino que en la preconstrucción nosotros vendemos un sueño, vendemos algo que la gente se tiene que imaginar, algo que no existe, algo que tenemos que mostrarle fotos, renders de cómo podría quedar. Entonces, se vende desde otra manera totalmente distinta que sí. Hay salas de ventas en donde en las salas de ventas te colocan una maqueta, te colocan cómo van a quedar los muebles, incluso La puedes tener cocina, un modelo. como un modelo de apartamento, pero cuando tú tienes tiempo o estás comenzando en la industria inmobiliaria y quieres vender preconstrucción, no lo entiendes en un principio. ¿Cómo es eso que hay una sala de ventas? ¿Cómo es eso que el proyecto todavía no existe? Y uno lo da por sentado porque nosotros entramos muy temprano bueno, tú comenzaste de lleno a vender preconstrucciones, pero yo estuve en un año en el mercado de reventa y cuando fui a las primeras visitas de preconstrucción, Eso te iba a decir. para mí O era sea, como que, sí, sí, sí. No, o sea, nunca lo había ya pensado. no, nunca, ahora que te escucho decir eso, nunca lo había pensado. O sea, para mí fue lo natural. Esto es como, bueno, una representación, una maqueta. Quizás porque como mi señor esposo es arquitecto Ajá. y nosotros hacíamos diseño interiores,
yo sé que es imaginarte cómo va a quedar un ¿Cómo va a espacio, quedar exactamente? ver un render Ujú. y luego verlo a la realidad, quizás por eso no. Oye, es que me ha puesto a Sí, reflexionar. no todo el No, mundo lo no, entiende de una vez cómo es que ya va, pero ya cómo va a quedar el entiendo. proyecto, Claro, es que para mí fue como una transición natural. claro, no, para la No, gente no, pero la gente es como que, o sea, esto se lo no tengo que lo vender veo. al cliente y no lo veo, no veo cómo va a quedarlo. Pero ¿sabes Acabo de qué? tener un aha moment, amiga, gracias a ti, salud. O sea, porque a veces cuando tú no entiendes eh, cómo se puede sentir la otra persona, o sea, lo digo por los agentes del equipo, Ajá. tú dices, pero ¿cómo no lo No ves? lo ven, exacto, es por eso, Es por es eso, por sí. eso. Obviamente más allá de que sea una persona de repente muy creativa o que seas una persona analítica o que seas una persona, o sea, porque también depende de cómo eres, Tu cómo personalidad. es tu personalidad. Pero yo tengo, por ejemplo, una anécdota de que cuando yo comencé en la industria, yo Ujú, trabajaba con una compañía, un broker pequeño, ujú. y trabajábamos más que todo el mercado de reventa, pero sin embargo, ponte que yo comencé en un año y ya cuando tenía como 9 meses en esta compañía, la broker en ese momento llegó y dijo, bueno, ahora todos los jueves vamos a ir a visitar proyectos de lujo y porque es lo que vamos a vender de ahora en adelante a clientes que vienen de Nueva York. Entonces yo empecé con ellos a ir, Sí, sí, yo empecé con imagínate. ellos a ir a visitas, pero yo estaba más perdida, o sea, yo no entendía nada. Aparte que lo que empezamos a ver fueron proyectos de lujo, cuando Mm. vendíamos casas de 200.000. O sea, fue O del cielo a sea, la tierra, o exacto, sea, del era como subsuelo. que, mira, para mí era, o sea, no lo terminas de entender. O sea, ¿cómo es Ya. que le estoy vendiendo a una persona, a una familia, 200.000? Y en muchos de los casos, ver cómo se le ayuda para los gastos de cierre, porque la gente no puede y no sé qué. Y de repente, bueno, te vistes bien, te pones tus tacones y te vas a una sala de ventas, un proyecto de más de 2 millones de dólares. Entonces, era como que no terminaba de entender. Sí, me explicaban, bueno, me explicaban, me parecía el proyecto hermosísimo, tal, no sé qué, pero lo veía muy lejano a mí de cómo yo iba a poder conseguir ese cliente que tuviese ese dinero para invertir porque no era mi realidad, porque yo estaba pensando con mi bolsillo. Y cuando tú piensas con Qué tu bolsillo, interesante. entonces no te lo crees No te lo crees. y no lo transmites correctamente. No lo transmites. Entonces, quizás un consejo sería, ok, no te comiences con los proyectos de ultra lujo, sino más bien ve a esos proyectos que mucha gente está buscando Ujú. de quizás Airbnbs, donde el ticket de entrada es más Bajo. bajo y tú poco a poco Pero te puedes ir, ir creciendo, exacto. Porque obviamente también depende obviamente de la base de datos de cada persona, porque sí, puede que una persona no tenga para comprárselo, pero tenga una base de datos muy buena de personas que sí le pueden comprar ese proyecto de lujo. Eh, pero yo creo que aquí lo importante es primero ir a las salas de ventas y darte cuenta de cómo es y luego que vayas como quien dice entendiendo, porque en la primera visita probablemente no vas a entender nada y lo vas a ir como internalizando poco a poco. pero a propósito que dices eso, aprovecho la ocasión para invitar a todas las personas que nos están viendo, si estás en Miami o sus alrededores y quieres venir con nosotros a la visita de un proyecto, es tu primera vez, no sabes cómo vender preconstrucción, te invitamos a que vengas con nosotros a vivir la experiencia, porque no es simplemente ir al proyecto y ya, es qué hacemos con esa información, cómo mercadeamos esta información en las redes sociales, en YouTube, en email marketing, o sea, desglosamos junto al equipo, Exacto, porque lo hacemos práctico, ¿no? hacemos un mastermind, Exacto. básicamente. Así que si les interesa, déjenos por acá en los comentarios o nos pueden contactar directamente o en nuestro Instagram y por supuesto les estaremos ahí diciendo cuál va a ser el siguiente proyecto, horario y todo. Pero sí, nena, o sea, yo creo que el primer consejo es ese. El primer consejo sería como que tener ese conocimiento especializado de la preconstrucción y luego empezar a buscar los clientes, que es la parte que de repente los agentes Ente- inmobiliarios dicen, no es que no tengo los clientes. Y yo tenía, A mí me pasó eso, o sea, ajá, esa parte, ¿cómo porque fue? porque me sentía, ajá, y esta información, ¿y ahora qué? Ajá. ¿Qué hago con esto? Ujú. O sea, me encanta, yo quedaba maravillada, y ajá.
¿Y a quién le vendo esto? Así me pasaba cuando yo iba a las visitas con el broker, con el primer broker, porque ellos no sabían absolutamente nada de marketing. Entonces era como que, bueno, vamos y chévere, le conocen el proyecto. Y ahí quedaba todo. Y es la gran diferencia de, de que yo ya sabía preconstrucción cuando entré al equipo, pero es la estrategia que hay detrás, porque de nada sirve que tú vayas a la preconstrucción Ujú. y se quede todo allí, porque Ok, te quedas vacía, o sea, te te quedas quedas como vacío. que, Y aquí ¿ya viene, qué? y aquí vienen las campañas de generación de leads. Entonces, ¿qué es importante? Número uno, tú vas a recibir toda esa información, vas a sentarte a pensar, señores. Es importante sentarse a pensar, porque no es, suena absurdo y suena sencillo, pero no lo hacemos. O sea, la verdad es. Sí. ¿Por qué? Porque siempre estamos en el corre-corre, los niñitos, la comida, lo que sea, la vida, pasa la vida. Entonces, ok, saliste o ahí mismo, comienza a notar, o sea, ¿qué es lo más importante de este proyecto? ¿Por qué a una persona le va a interesar invertir o comprar en este lugar? La ubicación, la facilidad de pago, el precio por pie cuadrado o el precio en sí es lista cero. Las amenidades. Sí, o O sea, sea, ¿qué es relevante y qué lo hace diferente de otros resto. proyectos El alrededor? resto. Ujú. También puede ser como quien dice el precio. O sea que hay muchos proyectos y la idea es que ustedes los conozcan todos, pero no tanto como, o sea, como que ustedes se puedan internalizar dos, tres proyectos dependiendo de su categoría. El más económico, de repente en rentas a corto plazo, porque es para Ujú. inversionista, de repente uno de lujo que te guste, y por qué te gusta ese, porque va a ser tu proyecto bandera, o uno de renta anual. Ujú. Entonces, o sea, como quien dice, tener esos proyectos, estudiarlos, pero no sin dejar de conocer cuál es la competencia, porque siempre los clientes tienen la información en la mano. Hoy en día está todo por Exacto, internet, todo, todo. todo. O sea, si un cliente le dio clic a mi publicidad, ya le va a aparecer la publicidad de Neymar Es, y de Pedro, de Juan, de todos. gana el que sea más rápido, Sí. no el que tenga el mejor conocimiento. Gana el que sea más rápido en contactar a ese lead. Porque si se registró en tu publicidad, luego se registró en la mía, pero tú no le llamaste de una vez, sino le llamaste en una semana, probablemente ya lo pudo haber llamado antes. Y ya le di la información entonces el cliente dice, ah, bueno, ya tengo la información. Entonces, es muy importante eso cuando se trata de generación de leads. Pero antes de entrar a la generación de leads, que es una manera de cómo nosotros podemos encontrar a esos clientes, porque la parte de la generación de leads nos ayuda a llegarle directamente al sitio en donde nosotros creemos que están estos clientes o sea, que van a comprar la preconstrucción. Si tú solamente te quedas como que en tu zona en donde vives, pues probablemente no vas a encontrar clientes que quieren preconstrucción, sino que de repente es más complicado, están buscando otro tipo de propiedades, tal vez para vivir. Es Es diferente, diferente. pero cuando hacemos generación de leads nos ayuda a llegar directamente a las partes, bien sea Nueva York, California, Fornia. Colombia, México, donde las personas están llegando a comprar. Y esta información probablemente nos la da el in-house, el representante del proyecto. O eso es Le una pregunta, preguntamos. exacto, o eso es una pregunta importante hacerle a los in-house. Los in-house son los vendedores Ujú. o los agentes que están de parte del desarrollador. Alrededor. Es, ok, quién más, o sea, qué población te está comprando más en este proyecto? Porque eso es un termómetro que nos va a decir Pero es la más probable. ¿cuál es la más probable? Ah, mira, son de Nueva York, son de California, o mira, son los brasileros. Es- Hay proyectos donde hemos ido y nos Te dicen dicen número uno, Brasil. número uno es México. Exacto. Entonces, tú dices, bueno, a lo mejor esta marca, este proyecto le gusta mucho al mexicano o le gusta mucho al brasilero. Entonces, tú diriges tu Exacto. publicidad Y hacia la allá. generación de leads te permite eso, Te te permite permite. elegir específicamente a dónde quieres llegarle con tu publicidad. Pero yo, por ejemplo, tengo un agente inmobiliario del equipo. Bueno, tengo dos casos de éxitos Ujú, de agentes inmobiliarios en el equipo que venían trabajando en mercado local únicamente y ujú. están en ese proceso de transición que siempre nosotros les recomendamos como que, mira, no dejes tu mercado local,
Ese es el mercado local, es el que te da como que ese Como flujo de caja el día a día. constantemente. Ujú. Cuando hablamos de mercado local, son propiedades de De reventa, reventa. propiedades que, Ujú. la mayoría te buscan para vivir. Pero cuando estamos hablando del mercado internacional, ¿y por qué el internacional en este caso lo nombramos tanto con la preconstrucción? Porque nos da un costo de lead más bajo, Más es económico. el más probable que en Miami esté invirtiendo por tener su liquidez en su país, pero al mismo tiempo ir diversificando su dinero. Entonces es muy probable que un cliente extranjero te compre una preconstrucción. Nosotros estamos enfocados específicamente en eso. Entonces, em, estos dos agentes inmobiliarios del equipo estaban solamente con su mercado local, trabajando a primeros compradores, pero al mismo tiempo estaban Comenzaron a haciendo desarrollar esa ala del esa negocio. ala de negocio de la preconstrucción y los dos le vendieron a personas que estaban dentro de su base de datos. Ay, qué emoción. Ni siquiera generación de leads. Qué emoción. Lo que nosotros llamamos el proyecto 250, cuando empiezas a 250. llamar a toda tu lista. Entonces, a veces pensamos que es lo más probable, pero a veces no. Correcto. Y profundicemos un poco ahí, porque a veces lo nombramos y no quedará claro Ujú. a la audiencia. Es ir a tu teléfono, busca en tus contactos a quién tienes ahí en la base de datos y simplemente alzar el teléfono, llamar Pero llamar desde el ángulo desde la intención desde la intención de la de la preconstrucción. preconstrucción. Porque esas son personas que vivían acá en Miami, que ellos los tenían en su base de datos y vieron resultados, pero jamás se les había ocurrido llamarles a ofrecer una preconstrucción. Qué Entonces, increíble, qué cool. entonces cuando nosotros hablamos de preconstrucciones, sí, lo más probable es que sea por generación de leads. Sí, lo más probable es que sea un mercado internacional o Nueva York, California, estas personas que se están viniendo de otros estados. Pero también hay personas dentro de la base de datos que tú puedes aprovechar y venderle una preconstrucción. Porque quizás están pensando en esa revalorización, en esa plusvalía. O hay personas que quieren, ay, mira, yo no lo he pensado, pero sí he escuchado varios casos de, bueno, vivo en Weston, Ajá, pero quiero un departamento en la playa. exacto. Entonces, tienes la oportunidad de brindarles o ofrecerles esa opción en preconstrucción en la playa. Exacto. Ujú. Entonces, yo creo que ya para ir cerrando el episodio, uno es el cómo conseguir los clientes, o los clientes están en la base de datos que ya se tienen, o generación de leads. O sea, son como Básicamente. las dos cosas más importantes para poder conseguir ese cliente. Y pues, por supuesto, el conocimiento especializado de ir a los proyectos y preguntar lo que tú decías. ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio por pie cuadrado? ¿Por qué este se diferencia del otro? ¿Qué es lo de valor que me da este proyecto que los otros proyectos no me dan? Y cuando sacamos las características, entonces con esas características empezar a promover A a toda promover. nuestra base de datos, simplemente a llamar y decirle, mira, te tengo este proyecto por esto, por esto y por esto. Entonces, esa es la manera de cómo vender el proyecto, al final, cómo vender la preconstrucción. Consigues de dónde sacar el cliente y cuáles son los puntos importantes para poderlo mercadear. Yo creo que Y lo sería como la base. mercadeamos por email marketing. Lo mercadeamos por listas de difusión en WhatsApp, los estados de WhatsApp, por videos en redes sociales. Incluso pueden hacer webinars. A veces hay cosas que son tan elementales que quizás no lo tomamos en cuenta. Entonces, invitar ese in-house a esa persona que es del desarrollador y hacer un webinar. Y estás ahí estás trabajando, multiplicando tu tiempo. En vez de ir de uno a uno, ofreciendo este proyecto, vas de 1 a 40, de 1 a 50, de 1 a 20, de 1 a 10. Exacto. Pero Así es. ya optimizaste tu tiempo. Así es. Y bueno, nosotros nos dedicamos a eso, señores. Si ustedes son agentes inmobiliarios y ustedes quieren vender preconstrucciones, ustedes quieren expandir, como quien dice, esa ala del negocio, al mismo tiempo no saben cómo hacer un email marketing, una generación de leads, un webinar, no saben cómo es la estructura de su negocio. Entonces se pueden contactar con nosotros. Nosotros tenemos nuestro equipo abierto para personas que estén comprometidas y que quieran realmente llevar su negocio a otro nivel. Así que no dejen de escribirnos y cambiar realmente la forma que están haciendo su negocio inmobiliario el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Besito. Bye.